Capítulo 2. Lo que se necesita para ser caballero. Parte 1. Contemplando la ciudad inundada, Emilia agarró el marco de la ventana con fuerza suficiente para deformarlo. Se oyó otro estruendo cuando la compuerta abierta volvió a cerrarse. Todo había terminado en un abrir y cerrar de ojos. La ciudad no se había inundado por completo, pero los daños seguían siendo enormes. Los edificios habían quedado destruidos, y no había duda de que la gente debía de haber resultado herida o algo peor. Pensando en el daño que el agua estaba causando, Emilia frenéticamente comenzó a salir por la ventana. Sea lo que estés pensando, sería más prudente que te detuvieras. Una voz fría detuvo a Emilia, que ya se había subido al marco de la ventana y se disponía a bajar de un salto. Era la fría belleza número 184, que parecía totalmente impasible ante todo lo que estaba ocurriendo. Enfrentada a su mirada penetrante, Emilia entrecerró los ojos morados con fuerza. ¿Cómo? Has visto lo que acaba de pasar, ¿verdad? Tengo que ir a ayudar. Tus sentimientos son comprensibles, pero si te fueras ahora, solo causaría aún más sufrimiento, ya que nuestro marido no desea que te vayas. ¿Eso otra vez? Emilia se mordió el labio, irritada de que Regulus pudiera restringir abiertamente su libertad. Estaba claro por sus interacciones hasta ese momento que número 184 era totalmente sumisa a Regulus, pero no era así como Emilia se sentía. Estaba decidida a no ser su esposa. Incluso si no estás de acuerdo, realmente no puedes imaginar lo que él podría hacer si algo que le pareciera indeseable ocurriera. Eso es, primero castigaba a la esposa que actuaba en contra de sus deseos. Luego castigaría a quien quiera o a quien quiera que motivara a su esposa a actuar en contra de sus deseos. Estoy absolutamente segura de que así es como respondería. Al oír eso, Emilia recordó su breve encuentro con Regulus. Le gustaba hablar, pero eso en sí no era necesariamente malo. El chico que Emilia conocía también solía tener mucho que decir. Pero a diferencia de él, Regulus no mostraba absolutamente ninguna consideración por la persona con la que hablaba. Su discurso, sus acciones y su enfoque eran unilaterales, debido a su sentido de omnipotencia. Regulus Corneas era más fuerte que casi cualquier otra persona con la que Emilia se hubiera cruzado antes. Incluso podía ser rival para reinar. Y ahora el número 184 le advertía seriamente a Emilia que no lo molestara. Y sin embargo, esa no es razón suficiente para que me detenga. Incluso si tu vida está en peligro, hay gente ahí fuera que está en peligro ahora mismo. Si me escabullo en secreto y vuelvo a entrar, ¿no estaría bien? La magia de Emilia debería ser útil para hacer frente a las inundaciones. Ella podía moldear libremente el hielo, manipulándolo de tal manera que no causara ningún problema cuando se derritiera. Si era un problema que Regulus lo descubriera, podía hacerlo con sigilo, aunque ese no fuera su fuerte. Número 184 se detuvo unos segundos y dejó escapar un largo suspiro. ¿Hablas en serio? Hablaba muy en serio. No he sonado seria, preguntó Emilia conmocionada. Ella había estado tratando de suplicar tan seriamente como pudo, por lo que si se había presentado como una broma, eso sería un problema. Al ver la reacción de Emilia, el número 184 miró hacia afuera. Si te preocupa que los residentes sufran daños debido a la inundación, no tienes por qué preocuparte. La gran mayoría de la gente ya debería haber huido a los refugios y debería haber escapado a lo peor de la inundación. Refugios. Cierto, la emisión de la mañana lo mencionó. Entonces, ¿todo el mundo está escondido allí? Desde hace varias horas. Ya veo. Eso es un alivio. Entonces, Emilia se puso la mano en el pecho. Por supuesto que eso no haría desaparecer el daño físico de la inundación, pero era una suerte. Al menos eso significaba que no habría tragedia e innumerables personas engullidas por las aguas de la inundación. ¿Confías en lo que acabo de decir? No debería, soy su mujer. ¿De verdad crees que no mentiría por el bien de mi marido? Número 184 estaba arañando el corazón de Emilia, como poniendo la prueba. Y aceptando aquella provocación, Emilia consideró sus palabras durante un breve instante. Pero parecía sincera, así que estoy segura de que no mentías. Emilia negó con la cabeza, optando por creer en la sinceridad de número 184 antes que suponer malicia. Y si iba a mentir, habría mentiras más fáciles y convincentes, pero ella había respondido sin dudar en absoluto de lo que decía. Porque su conciencia no la inquietaba al respecto. Número 184 abrió los ojos ligeramente sorprendida. Al ver esa reacción, Emilia sintió que era la primera vez que vislumbraba su rango natural de expresión. Así que realmente puedes parecer sorprendida. Tal vez por fin podamos tener una conversación adecuada. Eso fue impropio de mí. Cualquier cosa más provocará su ira. Enfadarse porque su mujer mostrara un poco de emoción cuando sería mucho más hermosa si pudiera sonreír me parece muy raro. Raro no empieza a describirlo.
NGH debería advertirte. Su control emocional se deshizo ante la sonrisa de Emilia. Número 184 rápidamente recuperó el aliento antes de continuar. Lo que le gusta es tu cara normal, esa expresión exacta. Te sugiero que no la cambies delante de él, no te pongas visiblemente feliz o triste, cosas así. Probablemente también sería mejor que no abrieras la boca. ¿No debería hablar? ¿Por qué no? Porque nadie sabe qué podría traer su ira. El comportamiento de número 184 con Regulus estaba dictado por su miedo a cruzar una de sus líneas. El miedo limitaba sus emociones. Emilia quería hacer algo para ayudarla. Al hablar con ella, se dio cuenta de que era sabia y del tipo de belleza que podía iluminar una habitación con una sonrisa. Tampoco debes fruncir el ceño. Le molesta, estoy pensando todo lo que puedo en lo que puedo hacer para evitar que Regulus interponga entre nosotros teniendo una conversación adecuada, respondió Emilia con seriedad. Al oír eso, número 184 recuperó ligeramente el aliento. Había una leve vacilación en sus fríos ojos. Algo en lo que número 184 empezaba a decir era diferente. Pero, hola a todos, bolsas de carne. Espero que esto os encuentre con buena salud mientras tembláis en posición fetal. En mi profunda y loable benevolencia, estoy emitiendo mi hermosa voz para que os aferréis a ella en busca de consuelo. ¿Eres feliz ahora? ¿Os divertís? ¿Estás bailando y cantando y retorciéndote de agonía? Ah, una voz chillona resonó en el aire, cortando el número 184. ¡Guau! ¿Qué es eso? Emilia miró a su alrededor conmocionada cuando una voz insensible llenó de repente el cielo de la ciudad. Mirando instintivamente hacia arriba, Emilia se dio cuenta de que era una emisión usando un metía, la misma que había estado llena de preocupación por la gente de la ciudad por la mañana, y la misma que había llevado el canto de Liliana por toda la ciudad. La impresión que causaba la transmisión podía cambiar drásticamente en función de cómo la utilizara el orador. Como mínimo, Emilia no creía que la persona que hablaba ahora tuviera mucho derecho a una benevolencia profunda y encomiable. Pues bien, tengo un anuncio importante para todos vosotros, retorcidos sacos de mierda. De alguna manera, incluso después de todas las advertencias que se os dieron, un enjambre de incompetentes sacos de carne vino a por mí en una redada a la vieja usanza. Bueno, no es que esperara menos, así que ya había hecho preparativos para recibirlos, pero no deja de ser molesto. La voz era ligera, y el locutor casi parecía estar disfrutando del momento, pero también había una clara irritación mezclada mientras continuaba la siniestra proclamación. De todas formas, sinceramente estaba pensando, da igual, que le den. Solo abre las compuertas y hundir todo el lugar hasta el fondo del lago, y ellos son los descansos, ¿sabes? Quiero decir, es hiriente cuando la gente ignora todo lo que me esfuerzo en decir. De hecho, todavía me duelen algunas heridas. Es una afrenta y un asalto a mi buena voluntad y a mí personalmente. NGH. Emilia se estremeció ante la amenaza de abrir las compuertas. La inundación masiva que acababa de producirse se debía a la apertura de una sola compuerta durante unos segundos. Si se abrían todas, el daño sería mucho mayor. Los refugios aún estaban a salvo, pero si toda la ciudad se inundaba, no escaparían a la destrucción. Para un locutor tan sádico tener ese tipo de poder era inconmensurablemente peligroso. Pero Emilia se dio cuenta de que el locutor no parecía tener ninguna intención de cumplir esa amenaza por el momento. Si lo hubieran dicho en serio, habrían dejado las puertas abiertas. Pero no lo habían hecho. Tenía que haber algo que quisieran más que sumergir la ciudad. Pero no soy una bruja, después de todo. Soy magnánima. Como la madre amorosa que nunca tuviste. Así que en vista de mi generosidad, decidí por qué no darles una última oportunidad, y justo cuando Emilia estaba pensando que debía haber algo más que querían, la voz de la transmisión ofreció una alternativa, confirmando su presentimiento. Sin embargo, no iba a ser una alternativa que demostrara la magnanimidad y la generosidad cariñosa y maternal de la locutora. Sin embargo, por consideración a cómo me has hecho daño, también hay que tener en cuenta los daños. No basta con aceptar la petición anterior. Así que además de mi primera petición, hay 3 nuevas, 3 cosas más que queremos. La voz continuó roncamente. La primera es la donación caritativa del libro del conocimiento, que seguro que alguien ha traído a esta ciudad. La voz continuó, burlonamente. La segunda es la donación caritativa del espíritu artificial que deambula por esta ciudad. La voz continuó con burlas. Y la tercera es... ¿la boda de la doncella de cabellos plateados? En otras palabras, simplemente no te interpongas en su celebración. Aunque como si supiera de qué va eso, la voz continuó de forma detestable. Y por último, el cuerpo de la bruja que pedí antes hace 4
Cumplir estas 4 peticiones es lo único que pueden hacer para sobrevivir. Todo lo demás es inútil. Imposible. Una locura. Como lo demuestra el fracaso de ese pequeño ataque al ayuntamiento, la voz del locutor asaltó unilateral y abusivamente todos los rincones de la ciudad, y tal como Emilia había pensado, el enemigo había hecho demandas a cambio de no inundar la ciudad por completo. Pero su instinto también le decía que era imposible que cumplieran su parte del trato. Seguramente abrirían las 4 compuertas alrededor de la ciudad en el momento en que obtuvieran todo lo que querían. De todos modos, esas son todas las buenas noticias de mi parte. Les sugiero que empiecen su antiestética lucha por encontrar las cosas que queremos para que puedan suplicar por sus vidas. Todas y cada una de ellas están en algún lugar de esta ciudad. Averigua cuál de tus vecinos o cuál de los peces gordos o quien sea los esconde para que puedas robarlos y presentármelos. Ah, una carcajada aguda fue el último sonido que se oyó antes de que la emisión terminara abruptamente. Cuando los ecos de aquella risa aguda se desvanecieron, solo quedó un silencio opresivo. Cuando Emilia sintió como si de repente le hubieran quitado una atadura, por fin se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. ¿Había sido una voz aterradora con el poder de atrapar los corazones de quienes le prestaban oídos? Además, no era una demonio natural. La persona detrás de ella era extraordinariamente hábil en el uso de su voz para manipular a los demás. Era una habilidad nacida de un talento natural cuidadosamente perfeccionado y plenamente puesto en práctica. Esa voz de hace un momento. Emilia se llevó la mano a la garganta. Era el arzobispo de la lujuria, Capella Emerada Lugúnica, respondió, fríamente número 184. Mirándola, a un brazo de distancia, Emilia vio que toda emoción había desaparecido de su expresión y de sus ojos. Emilia sintió frustración y vergüenza al ver su mirada carente de emoción. Justo antes de la transmisión, había estado a punto de decirle algo a Emilia, pero, como has oído, actualmente la ciudad está a merced del culto de la bruja. No dudarán en castigar las acciones descuidadas. Estoy segura de que lo entiendes, ¿verdad? Espera, entiendo lo del culto de la bruja, pero antes de venir aquí, me topé con alguien que se hacía llamar arzobispo. Aunque no lujuria, ira, sí. Hay varios arzobispos aquí en esta ciudad actualmente. Nuestro marido es uno también, dijo número 184, desviando la mirada. Regulus es un arzobispo. Cuando escuchó eso, todo encajó para Emilia. La presión que había sentido de él era similar a la que Sirius había irradiado cuando Emilia se había encontrado con el arzobispo de la ira frente a la Torre del Tiempo. Si eso era cierto, entonces había al menos 3 arzobispos en Pristella, y tenían la capacidad de controlar las compuertas. Y la transmisión de entonces, así como la situación actual, eran demostraciones. ¿Así que por fin entiendes ahora la precaria posición en la que te encuentras actualmente? ¿Mi posición? Por favor, recuerde las 4 demandas que el arzobispo Capella mencionó. Emilia recordó la transmisión. Dejando a un lado los huesos de la bruja y el libro del conocimiento, que no le sonaban de nada, se le ocurrió una conexión para el espíritu artificial. Y la otra, que no tenía ningún sentido. ¿La boda de la doncella de cabellos plateados? Esa parecía más rara que las otras. Número 184 la miró en silencio. Espera, ¿no querrás decir esa última sobre mí? Emilia por fin se dio cuenta de lo que podía significar aquella demanda y se quedó con los ojos muy abiertos. Nunca antes la habían llamado algo así como doncella de cabellos plateados, y no tenía ningún interés en casarse, por lo que había tardado en darse cuenta de que formaba parte de los objetivos del culto de la bruja. Pero si las exigencias de la misión eran para las cosas que querían los arzobispos, entonces la única persona que estaría planeando una boda tenía que ser Regulus. Y Emilia era la única persona a quien le estaba proponiendo matrimonio. Así que si Emilia huía sin un plan, Pristella se convertiría en el fondo de un lago. Parece que ahora entiendes la situación. Vamos a ocuparnos de tu ropa. Afortunadamente, tomé sus medidas mientras dormía. Ya está preparado un traje de novia a su gusto. El número 184 alargó la mano hacia la manta con la que Emilia se cubría. Por un segundo, se quedó paralizada, pero al recordar la emisión, dejó de resistirse. Además, el hecho de que anduviera por ahí sin más ropa que una sábana habría molestado mucho a Paquian Nerose. Entonces, ¿fuiste tú quien me desnudó? ¿Pensaste que él hizo eso? Él no tocaría la piel de una mujer de esa manera. Solo quiere afirmar su propiedad. Esa es la razón por la que también pregunta por la virginidad de sus esposas. Otra vez lo de la virginidad. ¿Qué significa eso? Antes me costaba creerlo, pero ¿realmente no lo sabes? Aparentemente, era un conocimiento totalmente estándar, pero Emilia en su ignorancia fue golpeada por una fría respuesta del número 184. Ella hizo una nota a sí misma para asegurarse de buscar más tarde.
Una vez que todo había terminado, me pregunto si Subaru y los otros están bien, si toda la ciudad estaba bajo el control del culto de la bruja. Entonces ella estaba segura de que Subaru y Beatriz estaban haciendo todo lo posible para recuperar la ciudad. ¿Y había otros candidatos a la corona además de Emilia en la ciudad? Estaría bien que todos estuvieran a salvo. También mencionaste ese nombre antes. ¿Es el nombre de un varón? Sí. Es mi caballero. Seguro que está muy preocupado por mí. Pero yo estoy al menos igual de preocupada por él. Espero que no esté haciendo nada demasiado imprudente, o al menos eso dijo ella, pero aún así sabía que casi seguro que se estaba forzando demasiado. Y ella definitivamente lo había preocupado mucho al desaparecer de esa manera. La preocupación de que Subaru pudiera haber muerto ni siquiera se le pasó por la cabeza. Tenía a Beatrice con él, y no podía imaginárselo en una situación que pusiera en peligro su vida. Probablemente podría arreglárselas para encontrar una salida sin importar lo que ocurriera a su alrededor, pero eso no le impedía estar preocupada por él o sentirse culpable por hacer que se preocupara. Emilia estaba muy decepcionada consigo misma por preocuparle. Los ojos de número 184 se abrieron ligeramente al ver a Emilia pensando en Subaru. Por favor, ten cuidado de no mencionar nunca el nombre de ese hombre delante de nuestro marido, solo para estar seguros. ¿Por qué? Para ponerlo en sus términos, porque empezará a dudar de si realmente eres virgen de corazón. Otra vez esa palabra, que usara eso como razón sin ninguna explicación de lo que significaba, estaba molestando a Emilia. Pero número 184 solo tomó el vestido blanco que había preparado para Emilia y lo sostuvo contra su cuerpo antes de asentir con satisfacción. Tenía un aspecto resplandeciente a la vez que se sentía refinado al tacto. Era un vestido realmente hermoso y, evidentemente, de gran calidad. Parece un poco difícil de llevar. Sería prudente no decir quejas en voz alta. Ahora, vamos a vestirte. Emilia hizo lo que le decían mientras número 184 la ayudaba con práctica facilidad, deslizando los brazos de Emilia en las mangas. Por ahora, decidió hacer lo que le decían número 184 y Regulus. Un intento irreflexivo de escapar solo expondría a la ciudad a más peligros. Tendría que planear cuidadosamente sus acciones. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.